Dicen que el océano cubre más del 70% de la Tierra, pero lo que pocos comprenden es que conocemos mejor la superficie de Marte que las profundidades del propio planeta. En el corazón del Pacífico Occidental, entre Filipinas y Japón, se encuentra una herida gigantesca en la corteza terrestre, la Fosa de las Marianas. Un abismo tan profundo que si colocáramos el monte Everest dentro de él, la cima seguiría a más de 1 kilómetro bajo el agua. Pero lo más inquietante no es su profundidad, sino lo que podría estar vivo ahí abajo. Durante décadas, este lugar ha sido objeto de misiones científicas, secretos militares y rumores de experimentos que jamás fueron revelados. Porque, bajo esos 11.034 metros de oscuridad absoluta, las leyes de la biología parecen haberse roto. El punto donde la luz muere, a 1.000 metros bajo el nivel del mar, la luz del sol ya no llega. A los 6,000, la presión es tan aplastante que un submarino convencional sería reducido a polvo metálico. Y en el fondo, donde el silencio es tan denso que parece tener peso, comienza el Hadal Zone, el dominio donde los humanos nunca debieron mirar. Los primeros en intentarlo fueron los exploradores Jacques Piccard y Don Walsh en 1960, a bordo del Trieste, una cápsula de acero impulsada por gasolina. Ellos describieron haber visto algo moverse en la oscuridad, una criatura que no debería existir. No era un pez ni un calamar, era algo que parecía observarlos de vuelta. Pero al regresar a la superficie, el informe oficial fue alterado. Las grabaciones, destruidas. El gobierno estadounidense declaró el evento como fenómeno óptico debido a la presión. Sin embargo, Piccard, antes de morir, dejó una nota escrita a mano. Hay algo allá abajo, no natural, y no está solo. El enigma del sonido bloop. Décadas después, en 1997, sensores submarinos de la NOAA, Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, registraron un sonido tan potente que fue detectado a más de 5.000 kilómetros de distancia. Lo bautizaron como bloop. Algunos dijeron que provenía del deshielo de un glaciar, pero el patrón de frecuencia era orgánico y, lo más extraño, provenía cerca de la Fosa de las Marianas. El sonido duró menos de 1 minuto, pero su potencia equivalía al rugido simultáneo de miles de ballenas. Los científicos intentaron ocultarlo, pero la comunidad de investigadores independientes encontró la grabación filtrada. Cuando fue acelerada, el bloop sonaba como una voz, un llamado profundo, un patrón que, repetido, recordaba a un lenguaje antiguo, un código biológico que ningún animal conocido podría emitir. Y entonces comenzó el rumor. ¿Y si no era un animal? ¿Y si era algo consciente? La tecnología que callaron. En 2012, la expedición del cineasta James Cameron volvió a descender al fondo del abismo en el Deep Sea Challenger. Cameron afirmó haber grabado durante horas estructuras naturales de aspecto metálico y movimientos que parecían coordinados. Pero en las entrevistas posteriores, su discurso cambió. Sus palabras fueron cuidadosas, casi robóticas. No vi nada fuera de lo común, solo un paisaje estéril. Días después, la NASA y la NOAA firmaron un acuerdo de cooperación para el estudio de entornos extremos, un documento público, pero sin detalles técnicos. Desde entonces, el acceso a las zonas más profundas del abismo fue restringido. Solo 3 vehículos, todos de control militar, obtuvieron permiso para descender allí. Y desde 2017, ninguna misión civil ha vuelto a tocar el fondo. ¿Por qué cerrar un lugar muerto? ¿A qué le temen exactamente? La célula imposible. En 2021, un grupo de investigadores chinos recuperó una muestra de lodo del fondo abisal utilizando un dron submarino experimental. Dentro, hallaron una microestructura celular desconocida. No era bacteria, ni arquea, ni nada clasificable dentro de los reinos conocidos. La célula replicaba su ADN con una secuencia repetitiva que parecía un mensaje. Cada secuencia tenía un patrón binario: 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0. Los científicos intentaron decodificarla y descubrieron que coincidía con una secuencia usada en señales interestelares
de pulsos cósmicos. La noticia jamás fue publicada en revistas oficiales. El laboratorio desapareció de la red y los investigadores fueron transferidos a proyectos clasificados. Solo uno habló, bajo anonimato. Lo que encontramos no era de aquí, pero tampoco era de fuera. Era algo que evolucionó en silencio, sin nosotros. La puerta se abre. Si hay algo vivo allí abajo, no es una criatura, sino un ecosistema completo, un sistema que no depende del sol, que no respira oxígeno y que podría haber estado antes que la vida terrestre. El abismo de las Marianas podría ser un relicario de la vida original, o peor, una cápsula de algo que el planeta intentó enterrar. Los antiguos mitos del abismo que duerme podrían haber sido advertencias, no metáforas. Porque si algo sale de ahí, no podremos detenerlo. ¿Y tú? ¿Crees que la humanidad debería seguir explorando ese lugar? O quizás ya lo hemos hecho, y lo que trajimos de vuelta no era solo información. Si esta historia te está haciendo pensar que aún no sabemos qué habita realmente bajo nosotros, imagina lo que revelaremos en los próximos minutos. Quédate hasta el final, porque lo que viene a continuación cambiará la forma en que miras el océano para siempre. Y si te apasionan los misterios del mar, suscríbete al canal y activa la campana, porque aquí revelamos lo que otros prefieren ocultar. Cuando el ser humano enfrenta lo desconocido, siempre cree tener el control. Pero en la fosa de las Marianas, el control es una ilusión. Allí el agua pesa como montañas. La presión es tan brutal que cada centímetro cuadrado del casco de un submarino soporta más de 1000 toneladas. Y sin embargo, algo vive allí. Algo que se mueve con una calma que desafía toda lógica. Desde los primeros descensos, los sensores térmicos han detectado puntos calientes, fluctuaciones que no deberían existir a esa profundidad. La temperatura del fondo debería ser constante, cercana a los 2 degrees. Pero en ciertas zonas, la lectura aumenta súbitamente hasta los 50 kelvins, como si algo liberara energía desde el interior del abismo. Los científicos lo llaman fenómeno hidrotermal desconocido. Los buzos lo llaman de otra forma: la respiración del infierno, el pulso del abismo. En 2015, un equipo de la Universidad de Tokio logró registrar un video de 17 segundos antes de que sus cámaras colapsaran. El material, filtrado meses después en foros rusos, mostraba algo moviéndose entre las columnas de humo sulfuroso. Una sombra larga, flexible, translúcida, con movimientos que parecían inteligentes. Pero lo que realmente perturbó a los investigadores no fue la criatura, sino el suelo. El fondo, que debía ser inerte, palpitaba, como si tuviera un pulso propio. Era como mirar una piel viva respirando lentamente. Los sensores sísmicos marcaron microvibraciones rítmicas, no relacionadas con la actividad tectónica. Era algo orgánico, y lo más inquietante es que ese pulso se sincronizaba con las emisiones sonoras registradas semanas antes. El océano entero parecía tener un latido. Un científico del proyecto, en un correo anónimo que luego fue borrado, escribió: "No estamos estudiando un ecosistema, estamos dentro de un organismo. La hipótesis prohibida". Cuando los datos llegaron a manos del biólogo marino Dr. Alexei Korolov, su interpretación fue tan radical que su equipo fue disuelto en 48 horas. Korolov sostenía que la fosa de las Marianas no era una simple depresión geológica, sino una estructura viva, una herida abierta en un cuerpo mucho mayor. Según él, la composición del agua y los gases liberados coincidían con las reacciones metabólicas de un organismo. En sus propias palabras, el océano no es el hogar de la vida, el océano es la vida. Su informe fue clasificado bajo el código ABIS 9. Ninguna publicación científica volvió a mencionarlo, pero en foros privados de oceanografía, el documento circula como una leyenda digital. El día en que un hombre propuso que la Tierra estaba viva, literalmente. Y si Korolov tenía razón, eso significaría que cada vez que perforamos el fondo del mar, cada vez que instalamos una base submarina o extraemos recursos, estamos hiriendo algo
que puede responder. La reacción. En 2019, durante una misión de exploración automatizada, un dron noruego llamado Odin 3 descendió hasta los 10.700 metros. Todo transcurrió con normalidad, hasta que el sonar detectó un movimiento circular a su alrededor. No era corriente oceánica, ni un fenómeno de presión. Era una espiral perfectamente simétrica, de más de 1 kilómetro de diámetro. Las cámaras giraron para registrar el fenómeno, y durante un instante se vio una figura titánica, un ojo, negro, sin párpado, tan grande como el propio dron. La señal se cortó, y cuando el vehículo fue recuperado, su estructura metálica tenía marcas de corrosión biológica. El análisis posterior reveló un ácido desconocido, capaz de desintegrar titanio en minutos. La empresa dueña del equipo cerró el caso como fallo técnico. Pero los datos del sonar, cuando fueron reconstruidos, mostraban una última coordenada grabada antes de la pérdida de señal. Origen, movimiento ascendente. El dron no había descendido, estaba siendo levantado. El ADN que no coincide. En el mismo año, una expedición franco-japonesa tomó muestras de vida microbiana del abismo. Cuando los laboratorios intentaron secuenciar el ADN, descubrieron algo desconcertante. El 14% del material genético no coincidía con nada en las bases de datos terrestres, ni bacterias, ni virus, ni formas de vida conocidas. Ese ADN era híbrido, compuesto por cadenas que parecían tener un origen artificial, como si hubieran sido diseñadas. Un investigador de la misión, bajo anonimato, declaró: "No encontramos vida, encontramos ingeniería". Tras esa declaración, el proyecto fue suspendido y los datos eliminados. Pero antes de que desaparecieran de los servidores, un usuario logró guardar una parte. Entre las secuencias había una etiqueta codificada: Marianas Gate Sequence 1. La advertencia. Desde entonces, los sensores hidroacústicos en el Pacífico registran pulsos regulares que provienen del mismo punto. Cada 16 días, una vibración profunda recorre el fondo, propagándose a lo largo del planeta. Nadie sabe qué la causa, pero los especialistas en geodinámica afirman que el patrón se repite desde 2015, justo después de la misión Odin 3. Y aquí surge la pregunta que los científicos no quieren responder: ¿y si despertamos algo? Los antiguos textos de Micronesia hablan de una boca que duerme bajo el agua, un lugar que exhala vapores y castiga a quien se acerca. Lo llamaban Tirauta, la boca del mundo. ¿Podría ser que aquellos mitos describieran el mismo fenómeno? Tal vez nuestros antepasados sabían que el mar guarda un poder que no se debe perturbar. Si has llegado hasta aquí, probablemente sientes lo mismo que los científicos cuando miraron las imágenes del abismo. Una mezcla de fascinación y miedo. Y es normal, porque en cada misterio marino hay una parte de nosotros intentando entender el origen de la vida, y otra temiendo que esa vida aún nos observe desde abajo. Si crees que la humanidad no está lista para enfrentar lo que duerme en las profundidades, deja tu opinión en los comentarios. ¿Debemos seguir explorando o sellar para siempre esa puerta del infierno? Y si aún no lo has hecho, suscríbete. En los próximos capítulos revelaremos documentos que fueron clasificados por gobiernos enteros y que podrían explicar por qué el océano parece estar vivo. Porque a veces, la verdad no está en las estrellas, sino en lo más oscuro del agua. Cuando un misterio permanece demasiado tiempo oculto, el océano encuentra su manera de hablar, y lo hace con sonidos, pulsos, señales, mensajes que los humanos interpretan como simples anomalías. Pero en 2022, algo cambió. Los sensores acústicos del Pacífico detectaron un nuevo patrón. No era el bloop, ni las vibraciones térmicas habituales. Era algo más complejo, una secuencia matemática que se repetía con precisión exacta cada 37 horas. El Instituto Oceanográfico de Shanghái la nombró sexto pulso, y cuando un algoritmo tradujo sus frecuencias en espectrogramas visuales, el resultado estremeció a todos. El pulso formaba un símbolo, una figura geométrica
que recordaba a una espiral con un centro brillante. Una forma tan precisa que ningún fenómeno natural podría haberla generado. Los técnicos intentaron descartarlo como interferencia hasta que la señal se movió. Migró desde el centro de la fosa de las Marianas hacia el este, a una velocidad constante. Era como si algo gigantesco viajara bajo el lecho marino, emitiendo esa vibración. Algo que sabía que estábamos escuchando. El mensaje invertido. Cuando la frecuencia fue invertida y reproducida en velocidad humana, el sonido dejó de ser un rugido. Parecía una voz, grave, profunda, casi humana. Un eco que murmuraba entre capas de agua y metal. Los investigadores, al escucharlo, quedaron en silencio. Uno de ellos, el doctor Luis Ferrán, especialista en bioacústica marina, afirmó que el patrón fonético tenía estructuras lingüísticas comparables a las del sánscrito, una lengua que se cree tan antigua como la civilización misma. Si esa frecuencia es natural, entonces el mar está hablando el idioma de los dioses. Dr. Ferrán, entrevista filtrada, 2023. A los pocos días, Ferrán desapareció. Su laboratorio fue sellado y los archivos de sonido confiscados. Lo único que quedó fue una transcripción parcial del espectrograma que circuló en foros cerrados. Una secuencia de curvas que, cuando fue digitalizada, dibujaba un ojo. El contacto no oficial. Mientras las agencias callaban, un grupo de submarinistas independientes decidió descender con equipamiento propio. Eran exmiembros de la Marina, científicos expulsados de proyectos clasificados y técnicos obsesionados con la idea de que algo estaba intentando comunicarse. Llamaron a su misión Echo Abyss. Su dron, equipado con cámaras de 8K y micrófonos de alta sensibilidad, transmitió durante 14 minutos antes de perder la señal. En el minuto 12 se registró una figura humanoide, suspendida entre columnas de gas sulfuroso. Su forma era imposible de definir. Tenía brazos, pero se movían como tentáculos. Su cabeza parecía cubierta de una membrana luminosa que pulsaba con el ritmo exacto del sexto pulso. El dron se acercó, y entonces la criatura giró la cabeza, miró hacia la cámara. El sonido se distorsionó y una frase se escuchó con claridad. No debiste venir. La grabación fue borrada minutos después, pero una copia quedó en servidores ocultos. Expertos en análisis digital confirmaron, el audio no era manipulado, y la señal de origen coincidía exactamente con la coordenada de la fosa de las Marianas. Las desapariciones. Tras ese evento, las aguas cercanas a Guam y Saipán comenzaron a registrar fenómenos electromagnéticos anómalos, brújulas que giraban solas, GPS desorientados, y en algunos casos barcos desaparecidos sin emitir señal de socorro. Los pocos sobrevivientes hablaban de un sonido profundo, como un coro bajo el agua, seguido por una fuerza que succionaba el barco hacia abajo. Una de las grabaciones más extrañas proviene de un buque de investigación japonés, el Kaiyo Maru, desaparecido en 2023. Su caja negra fue encontrada a 800 metros de profundidad, y el último registro auditivo decía, se abre, se abre. La NOAA declaró la pérdida como causa desconocida por fallo estructural. Pero los archivos de radar mostraban algo inquietante. Justo antes del incidente, el océano formó una espiral perfecta de 9 kilómetros de diámetro. Era la misma figura del sexto pulso, el símbolo antiguo. Cuando los expertos compararon la espiral con símbolos arcaicos, hallaron similitudes con el emblema de una civilización perdida, Mu, el continente sumergido del Pacífico. En antiguos textos polinesios se menciona un ojo bajo las aguas que observa y castiga. Su símbolo, según las tablillas rescatadas de Pohnpei, era una espiral en llamas, el mismo diseño que los sensores captaron en el fondo del mar. Algunos investigadores comenzaron a creer que lo que yace en la fosa no es una criatura, sino una estructura viva, un resto biotecnológico de esa civilización olvidada, un artefacto orgánico que lleva millones de años latente, esperando una señal para despertar. ¿Y si el sexto pulso no fuera una advertencia, sino una respuesta?
¿Y si nosotros fuimos los primeros en llamar? En este punto, muchos se preguntan, ¿y si el océano fuera realmente un ente consciente? ¿Y si cada ola, cada corriente y cada tormenta fueran solo parte de su respiración? Piensa en eso la próxima vez que escuches el sonido del mar. Tal vez no sea solo el viento. Tal vez sea el eco de algo que te escucha desde las profundidades. Si esta historia te está haciendo pensar diferente sobre el océano, suscríbete al canal y comparte este video con alguien que también sienta curiosidad por lo que la ciencia aún no se atreve a decir. La frecuencia final. En los últimos meses, satélites de comunicación naval han detectado una interferencia constante, un ruido que viaja a través del océano y que aumenta de intensidad cada semana. Los ingenieros pensaban que era un error técnico, hasta que analizaron la forma de onda. Era el sexto pulso, pero invertido, como si alguien estuviera respondiendo desde la superficie. Los sistemas de radar de Japón y Australia confirmaron pequeñas columnas de vapor elevándose desde el océano, en un patrón idéntico a las coordenadas de las vibraciones. Algo o alguien parece estar emergiendo lentamente desde el fondo. Nadie ha querido confirmarlo oficialmente, pero un reporte de la Armada estadounidense, filtrado en agosto de 2025, lo dice con claridad escalofriante. Movimiento vertical detectado, no geológico, fuente biológica no identificada. Clasificación, amenaza, nivel 7. Y aquí viene la pregunta más inquietante. Si existe una forma de vida allí abajo, capaz de emitir mensajes, controlar campos magnéticos y resistir presiones imposibles, ¿qué significa eso para nosotros? ¿Somos realmente la especie dominante del planeta o solo huéspedes temporales de algo más grande que nos tolera por ahora? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos frente a una criatura, una inteligencia o una tecnología viva? Quiero leer tus teorías, porque algunas de ellas podrían aparecer en el próximo video del canal. Lo que se avecina. Los expertos coinciden en algo. Si el patrón continúa intensificándose, la próxima vibración podría provocar una onda sísmica capaz de alterar el fondo oceánico. Y si ese fondo no es roca, sino materia viva, la Tierra podría experimentar algo que jamás hemos visto, un despertar biológico planetario. Los pueblos antiguos lo llamaban la marea roja. Los científicos modernos lo niegan, pero las máquinas siguen escuchando. Y el pulso no se detiene. Quédate hasta el próximo bloque. Allí revelaremos la conexión entre la fosa de las Marianas y una estructura detectada bajo la Antártida, algo que podría cambiar todo lo que creemos sobre el origen de la vida. Activa la campana, porque lo que vas a escuchar después es simplemente imposible. Hasta este punto, todo parecía un misterio aislado, un fenómeno localizado en el Pacífico. Pero la verdad es que la fosa de las Marianas no está sola. En 2024, un grupo de geofísicos de la Universidad de Reykjavik detectó microvibraciones idénticas al sexto pulso en el hemisferio sur. Las señales provenían de un punto bajo el hielo antártico, una frecuencia idéntica, con la misma estructura binaria, solo invertida, como si una entidad en el Pacífico enviara un mensaje y otra, desde el Polo Sur, respondiera. El ecosistema gemelo. Los científicos lo denominaron Proyecto Leviatán. La hipótesis, una red biológica interconectada entre los puntos más profundos del planeta, una especie de tejido vivo que recubre las zonas hadales, actuando como un sistema nervioso de la Tierra. Cada fosa, cada abismo, sería un nodo dentro de una mente planetaria. En las primeras imágenes térmicas tomadas bajo el hielo, los investigadores vieron algo imposible. Un patrón circular bioluminiscente, pulsando al mismo ritmo que las emisiones acústicas del Pacífico. No era una coincidencia, era una sincronía biológica. El océano, desde sus extremos opuestos, estaba respirando al unísono. Un miembro del proyecto, en una entrevista confidencial, lo describió con una frase perturbadora. El planeta no está inerte, está vivo, y su corazón late bajo el agua. Los tubos de conexión. En 2024, satélites de mapeo magnético
registraron filamentos metálicos que atravesaban el fondo marino entre el Pacífico y el Atlántico. Eran estructuras tubulares de más de 700 kilómetros de longitud, con propiedades electromagnéticas orgánicas. Las ondas que intentaron perforarlas se desintegraron al contacto. La energía liberada era tan intensa que los sensores detectaron una emisión de plasma azul similar a la de una aurora boreal bajo el mar. El físico italiano, Dr. Vittorio Lamassi, uno de los pocos en estudiar los datos antes del cierre del proyecto, afirmó: "Lo que estamos viendo no es geología, es fisiología planetaria. Y si eso fuera cierto, la fosa de las Marianas podría ser la boca de un organismo colosal, mientras que el Polo Sur sería su centro nervioso. Una entidad que cubre la Tierra, invisible a nuestros ojos, oculta tras kilómetros de agua y roca. El patrón de alineación. Al superponer los puntos de mayor actividad sísmica y electromagnética, los mapas revelaron un patrón sorprendente. Una espiral perfecta que conecta las principales fosas oceánicas: Marianas, Tonga, Kermadec, Puerto Rico y Sandwich del Sur, todas formando una figura idéntica al símbolo captado por el sexto pulso. No era aleatorio, era intencional. Las implicaciones eran tan absurdas que el informe fue sellado por la ONU bajo el protocolo Oceanus Prime, un nivel de confidencialidad usado solo en amenazas planetarias. El documento fue clasificado como riesgo existencial de origen biológico no terrestre. Sin embargo, algunos filtradores lograron divulgar una frase del prólogo: si la red se activa completamente, los océanos podrían transformarse en un solo organismo consciente. El eco del despertar. A principios de 2025, un fenómeno global comenzó a manifestarse. Los sismógrafos detectaron vibraciones armónicas provenientes de todos los océanos al mismo tiempo. El sonido era tan profundo que solo podía ser captado por sensores de baja frecuencia. El planeta entero estaba vibrando, como si algo bajo la superficie hubiera despertado. Los animales marinos reaccionaron primero. Cientos de ballenas comenzaron a migrar en direcciones opuestas a las habituales. Tiburones aparecieron en zonas donde nunca habían sido vistos. Y en algunas playas del Pacífico, los pescadores reportaron criaturas translúcidas, con ojos negros y cuerpos gelatinosos, que parecían desintegrarse al contacto con la luz solar. Los laboratorios confirmaron: sus tejidos contenían ADN híbrido, idéntico al de las muestras halladas en la fosa de las Marianas. Piensa en esto por un segundo. ¿Y si el océano no es simplemente un ecosistema, sino un solo organismo gigante que abarca todo el planeta? ¿Y si cada criatura marina que conocemos, desde una medusa hasta una ballena, no fuera un ser individual, sino una célula dentro de algo más grande? Algo que siempre ha estado allí, observando. Si esta idea te impacta tanto como a los científicos que la descubrieron, suscríbete y comparte este video con quien merezca saber la verdad. Porque lo que estás viendo ahora podría ser el primer registro de vida planetaria consciente. El núcleo que respira. En julio de 2025, un equipo ruso lanzó una sonda gravitacional hacia la Antártida para medir irregularidades magnéticas. El dispositivo detectó un campo pulsante que parecía originarse desde 60 kilómetros bajo el hielo. La frecuencia era idéntica a la del sexto pulso, solo que invertida. Cuando las señales se sincronizaron, un estallido electromagnético recorrió el planeta, afectando comunicaciones satelitales y redes eléctricas por varios minutos. El fenómeno fue tan rápido que muchos lo atribuyeron a una tormenta solar. Pero los datos crudos mostraron otra cosa. La vibración no venía del espacio, sino desde abajo. Y lo más alarmante, el epicentro coincidía con el mismo eje geológico que conecta directamente con la fosa de las Marianas. Los investigadores lo llamaron la columna vital, un conducto que une los dos extremos del planeta como una arteria que late lentamente. Algunos geobiólogos creen que podría transportar materia orgánica y energía entre los polos, como una circulación interna de un ser colosal. Podría ser que la Tierra no sea solo nuestro hogar, sino una criatura viva,
una inteligencia que nos permite existir dentro de ella mientras observa en silencio si somos una simbiosis o una amenaza. Comenta tu teoría aquí abajo. ¿Qué crees que está ocurriendo realmente bajo el hielo y el océano? Tus respuestas pueden aparecer en el siguiente episodio del canal Océano Prohibido, porque este misterio apenas comienza. El archivo negro. Fuentes anónimas filtraron fragmentos de un archivo llamado Marianas Link 12, un informe de colaboración entre la NASA, la NOAA y el Instituto Polar Noruego. El documento describe un suceso ocurrido el 9 de septiembre de 2025, a las 03:47 GMT, una conexión directa entre ambas regiones. Los sensores del Pacífico y del Polo Sur emitieron la misma frecuencia, y durante exactamente 4 minutos y 12 segundos, el planeta entero vibró como una sola masa de agua. Después de ese evento, los sismógrafos se silenciaron. El sexto pulso desapareció. Y en su lugar, los micrófonos submarinos captaron un nuevo sonido, un murmullo constante, bajo, repetitivo, un patrón de 3 pulsos cortos y uno largo, idéntico a una secuencia Morse, que traduce una sola palabra: espera. Esa palabra podría ser una advertencia o una promesa, pero lo cierto es que algo cambió bajo nuestros pies, y lo que antes era solo oscuridad, ahora parece estar organizándose. Si el océano realmente es una conciencia dormida, entonces el despertar ya comenzó. Mantente atento, porque en el próximo bloque revelaremos los testimonios de submarinistas que aseguran haber visto estructuras artificiales moviéndose bajo la fosa de las Marianas, y cómo el gobierno está intentando ocultar la conexión entre esas estructuras y la desaparición del sexto pulso. Activa la campana y comparte este video, porque lo que viene ahora podría ser la prueba definitiva de que el mar no solo está vivo, sino que piensa. Después del evento global de septiembre de 2025, el mundo científico quedó dividido. Algunos afirmaban que la vibración planetaria había sido un fenómeno natural. Otros, en silencio, sabían que no, porque en medio de la confusión, una fuente anónima filtró una grabación submarina clasificada bajo el nombre Proyecto Hades. El archivo contenía el registro de una misión no reconocida, enviada al punto exacto donde el sexto pulso desapareció. La coordenada 1121N, 142 de 12E, el corazón de la fosa de las Marianas. El submarino experimental se llamaba Nautilus 9. Tripulado por 3 personas, un ingeniero, un oceanógrafo y un piloto veterano. Ninguno de ellos volvió a la superficie. Los últimos 6 minutos, el audio comienza con estática. Luego, un zumbido profundo. La voz del oceanógrafo nerviosa dice: «Estamos entrando al punto de compresión. El fondo no es sólido». Durante los primeros minutos, el sonar muestra una superficie irregular, pero de repente, el mapa tridimensional se distorsiona. El suelo se mueve, como si algo respirara bajo el submarino. El piloto intenta subir, pero la presión aumenta y el sistema de navegación deja de responder. A los 3 minutos y 41 segundos, una luz aparece frente a la cámara, una forma circular, brillante, pulsante. El ingeniero grita: «No es rocas, es tejido». Luego el sonido del casco deformándose, y justo antes del corte final, una voz humana, pero deformada por el agua, susurra desde el canal externo: «Ustedes despertaron lo que no entienden». Después, silencio total. El submarino nunca fue recuperado. Solo el registro de audio sobrevivió, enviado misteriosamente a la red de satélites 1 hora después del colapso. Nadie sabe quién lo transmitió. Las luces del fondo. Días después del incidente, los satélites de observación Aqua y Copernicus detectaron un resplandor débil en el Pacífico Occidental. Un halo circular de más de 300 kilómetros de diámetro, visible solo con cámaras infrarrojas. El brillo se expandió lentamente y luego desapareció en cuestión de minutos. No fue un volcán ni una explosión térmica. Era una emisión bioluminiscente masiva proveniente del fondo oceánico. Un investigador de la Agencia Espacial Europea
afirmó fuera de cámara, es como si algo respirara luz. Y lo más inquietante, en el centro de esa luz, las sondas detectaron una estructura vertical, de forma simétrica, que se elevaba lentamente desde el fondo, como si algo gigantesco estuviera emergiendo. El testigo silenciado. Semanas después, un hombre apareció en Manila, afirmando ser parte del equipo de apoyo del Nautilus 9. Dijo llamarse Adrian Heller, técnico de comunicaciones. Sus declaraciones fueron grabadas clandestinamente por un periodista local y luego difundidas en foros antes de ser censuradas. No era una misión de exploración, era de contención. Habían detectado un pulso proveniente desde el centro de la Tierra. Querían cerrarlo, sellarlo, pero era demasiado tarde. La fosa no es un agujero, es una puerta. Heller desapareció 2 días después. Su habitación fue encontrada vacía, con las paredes cubiertas de símbolos espirales dibujados con carbón. En el espejo, escribió una sola palabra: despertó. Piensa en esto. Si el mar es realmente una puerta, ¿a dónde lleva? Y si lo que se oculta bajo las Marianas no es una criatura, sino un vínculo entre mundos, un punto donde la vida y la conciencia del planeta se conectan? Si esta historia te está estremeciendo tanto como a nosotros cuando analizamos los documentos, suscríbete al canal y quédate hasta el final del video, porque lo que sigue puede ser lo más importante que escuches sobre nuestro planeta. El mensaje dentro del mensaje. Semanas más tarde, un grupo de ingenieros de radar descifró el patrón sonoro del último registro del Nautilus 9. Descubrieron que la frecuencia no era aleatoria, era un código estructurado, un patrón repetitivo de pulsos y silencios. Cuando lo convirtieron en imágenes sonográficas, apareció algo imposible, una cadena de ADN perfectamente delineada. Solo que esa cadena no era humana. El código contenía una secuencia de 32 pares base desconocidos, y en su interior, los investigadores hallaron un mensaje binario traducible a texto. La traducción final, al descifrarlo, decía: el océano es el útero, la superficie, el error. Nadie ha querido confirmar oficialmente ese hallazgo, pero desde entonces, varios proyectos de exploración oceánica han sido cancelados sin explicación. Y las zonas más profundas del planeta fueron cerradas al público por razones de seguridad ambiental. El despertar global. Desde enero de 2026, los sensores sísmicos han registrado un incremento anómalo de presión en las zonas hadales. Algunos investigadores independientes aseguran que el fondo del mar está subiendo lentamente, como si una masa inmensa se moviera bajo nosotros. Las emisiones de metano, los cambios térmicos y los nuevos sonidos captados por la NOAA apuntan a un solo hecho: el fenómeno no se detuvo. El sexto pulso regresó, pero ahora en una frecuencia más baja, casi imperceptible, como un latido, más lento, más denso, más fuerte. El planeta está respirando otra vez, solo que esta vez, nosotros somos los que vivimos dentro de sus pulmones. ¿Y si todo lo que hemos llamado naturaleza no fuera otra cosa que una inteligencia dormida, una conciencia milenaria que por fin está despertando? ¿Y si los mitos del diluvio universal, las desapariciones y las profecías antiguas no fueran advertencias religiosas, sino memorias de otros despertares? Déjame tu teoría en los comentarios. Quiero saber, ¿crees que la fosa de las Marianas es una puerta o una herida? Porque quizá la diferencia no importe. Quizá lo que está detrás ya comenzó a moverse. El último registro, el bloque final del proyecto Hades, incluye un video de apenas 3 segundos. Es oscuro, distorsionado, con un brillo azul intermitente. Pero en el último fotograma, justo antes del corte, se distingue una figura humanoide gigante de más de 30 metros suspendida en la oscuridad. Sus ojos se abren lentamente y detrás de ella, miles de luces comienzan a encenderse una por una, como si un enjambre de organismos se despertara en cadena. El video termina con una frase sobreimpresa en código hexadecimal: protocolo de contención fallido.
Nadie ha logrado rastrear el origen del archivo, pero varios expertos confirman que su formato corresponde a un sistema usado por la Marina de EEU en misiones reales. La pregunta es, ¿por qué se filtró justo ahora? Dicen que la ignorancia es una forma de protección. Tal vez por eso nunca hemos explorado más del 5% del océano. No porque no podamos, sino porque alguien o algo no quiere que lo hagamos. Si crees que la humanidad está jugando con fuerzas que no comprende, comparte este video con quien merezca saberlo. Y si quieres descubrir los archivos que jamás se publicaron del proyecto Hades, suscríbete y activa la campana, porque el próximo capítulo revelará los videos originales censurados por la NOAA y la Marina. Recuerda esto: el cielo no es lo que miras cuando levantas la vista. El verdadero misterio está debajo de ti.